A continuación voy a hablar sobre la inestabilidad y sus puntos claves. A la hora de hablar sobre inestabilidad, no solo existe el entrenamiento inestable con material, es decir, con un BOSU, con discos rotadores o cualquier material de ese estilo, sino también que también existe inestabilidad cuando reducimos la base de sustentación, es decir, si yo realizo una sentadilla con los dos pies apoyados, tendré más estabilidad que si hago una sentadilla con un pie solamente apoyado en el suelo. ¿Vale? Uno de los conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta, bueno, un proceso, es el proceso de coactivación. Este proceso lo que produce es una activación muscular de la musculatura que estabiliza una articulación. Es decir, por ejemplo, si hacemos una plancha, la musculatura que se va a activar es toda la zona central del cuerpo, es decir, la zona del core. Vale, teniendo en cuenta el proceso de coactivación, voy a hablar sobre qué es más estable y qué es menos estable. Hemos seguido 5 puntos de más estable a menos estable, ¿vale? El primero es hiperestable. Los ejercicios hiperestables son cualquier ejercicio que se realice en una máquina, es decir, por ejemplo, un press de pierna, que estás apoyado en un respaldo, las piernas las tienes apoyadas y no vas a trabajar casi nada la zona del core, es decir, casi nulo. Luego el siguiente punto es estable. En este cupo entran ejercicios de peso libre o trabajo isométrico, es decir, planchas. ¿Vale? Cuando trabajamos también con barra es más estable que con mancuerna. Si yo hago un press militar con una barra será más estable que con mancuernas. El siguiente punto es ligera inestabilidad. En este cupo entra en trabajo unilateral, cargas oscilantes, es decir, si yo realizo una sentadilla con una barra y unos discos con gomas, lo que quiere decir es que ese disco está agarrado a una goma y la goma a la barra, lo cual al hacer la sentadilla los discos oscilan, suben y bajan. Siguiente cupo es media inestabilidad. En este grupo entrarán la mayoría de ejercicios con TRX, ya sea un remo con TRX y los pies apoyados en el suelo. Por último, alta inestabilidad. Cualquier ejercicio con un material, ya sea BOSU, discos inflados, etc. En cuanto a todos estos ejercicios, no existe ninguna evidencia de eficacia, incluso pueden llegar a ser peligrosos para la persona que los está realizando. Tras haber explicado los ejercicios que son más estables y menos estables, la evidencia dice que el entrenamiento inestable puede mejorar en la incidencia del dolor, pero no es uno de los entrenamientos eh, que más lesiones previene. El que más lesiones previene es el entrenamiento de fuerza. También dice la evidencia que el entrenamiento inestable tiene mucha mayor aplicación en la recuperación y readaptación de lesiones. Sin embargo, no es el más funcional. Poder hacer una flexión, por ejemplo, unas flexiones en un BOSU no va a ser más funcional que realizar unas flexiones en el suelo, que estás mucho más estable. ¿Vale? Cuando hablamos de funcional, lo que quiere decir es que responde a una función, que te sirva para lo que a ti te interesa. Si a mi compañero le interesa, por ejemplo, para el rendimiento del deporte, si a mí me interesa, por ejemplo, para el día a día, pues eso es lo que significa funcional. Vale. El entrenamiento inestable suele ser menos funcional, ya que la mayoría de las acciones que hacemos son en situaciones estables o ligeramente inestables. Por ejemplo, si yo un día voy al supermercado a hacer la compra y he dejado las bolsas de la compra en el suelo, a la hora de cogerla, si yo tengo una bolsa solo, por ejemplo, en el brazo derecho, a la hora de levantar esa carga, ya estamos trabajando en una carga ligeramente inestable, ¿vale? Para finalizar, voy a hablar sobre unos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta. Conforme aumenta la inestabilidad, disminuye la aplicación de fuerza en ese mismo momento. El siguiente, cuanto mayor es la inestabilidad, mayor es la activación muscular del core y la musculatura estabilizadora y sinergista. Y por último, cuanto mayor es la inestabilidad en general, la musculatura principal disminuye ligeramente su activación.